te digo, ya las indagaciones tendrán que hacerse y también recoger los testimonios de las personas. Creo que ya en esta parte se empieza, digamos, a trabajar en el tema de la sanción y de que sea adecuadamente juzgado en el marco de las últimas legislaciones que tenemos en materia de violencia contra las mujeres, específicamente en feminicidio, pero también está la otra parte, que es el tema de la atención. El Estado peruano en este momento, a través del Ministerio de la Mujer, está validando un protocolo para la atención de los casos de feminicidio y de los familiares de las víctimas de feminicidio, en donde entra todo un protocolo para atender a justamente a los niños o las niñas que quedan huérfanos, ¿no? A raíz justamente de un crimen de feminicidio. Entonces habría que recuperar. Este protocolo todavía no está aprobado completamente. Es un protocolo que, hasta donde yo tengo conocimiento, está en un proceso de validación, pero creo que es importante, bueno, y la ministra efectivamente lo tiene, y en realidad las autoridades lo conocen, ¿no? Porque digamos, se encarga de la misma, digamos que sistematiza cuál es la ruta de atención, ¿no? Y creo que es importante mencionarlo, porque y a la vez nos plantea todo el escenario de lo que es la violencia contra las mujeres, que finalmente no solamente va a afectar a las mujeres, afecta a las mujeres y a todo el entorno que rodea a esas mujeres. Entonces es importante tener una mirada integral también sobre cómo vamos a atender a todas estas consecuencias, pero también, perdona que te interrumpa, también en el ámbito de la prevención. Creo que es importante, ¿no?, remarcar una vez más que la violencia contra las mujeres es algo que se debe y se tiene que prevenir, que se puede y se tiene que prevenir, y en eso el Estado tiene que actuar de manera sostenida para cambiar estos imaginarios de poder que también se plasman en las situaciones de acoso. Hemos visto en los últimos años, en los últimos meses, campañas importantes donde han participado muchos personajes que gozan de cierta popularidad, ya sea en los rubros que manejen, pero siempre el mensaje de concientización, de respetar a la mujer, el no violentarla, no atacarla, el que somos exactamente iguales y que tenemos los mismos derechos. Pero ¿hay el resultado luego de estas campañas o qué es lo que falta todavía por hacer? Bueno, en este tema es necesario también clarificar que la discriminación hacia las mujeres tiene casi todo el tiempo de la humanidad, ¿no? Son siglos de discriminación, siglos de haber limitado la autonomía de las mujeres, y la violencia como una respuesta a mantener un status quo, digamos un orden social adecuado, y que combatir esta situación tan enraizada en el pensamiento de las personas, en las prácticas de las personas y en las instituciones también sociales, va a llevar su tiempo. Pero para ayudar a que este tiempo, digamos, sea el menor posible, hoy que el mundo ha ido cambiando y ha ido colocando el mensaje de igualdad como uno de los principales valores que tenemos que tener, es necesario que el Estado invierta muchísimo más en el ámbito de la prevención. ¿Cuánto se invierte actualmente? Pues en realidad se invierte bastante poco. De hecho, el Ministerio de la Mujer es una de las instancias que menos, uno de los sectores del Ejecutivo que menos presupuesto tiene. Hubo un estudio hasta el año pasado que no llegaba ni al 0.3% del total del Ejecutivo, ¿no? Entonces creo que la cifra exacta a esta fecha yo no la tengo, pero creo que es importante que como sociedad, como ciudadanos y ciudadanas, le exijamos al Estado que invertir en la seguridad también es invertir en la igualdad de género. O sea, digamos, en la difusión del conocimiento de nuestros derechos como mujeres. Bien, se podría utilizar también, invertir en publicidad, no solamente estatal, sino también publicidad en varios medios donde que nos den ese mensaje de que tenemos derechos, cómo hacer la denuncia, cómo acercarnos, todo ello que uno debería saber. Sí, y también que a veces no es invertir en la educación, en los colegios. En educar a las personas para la igualdad, en tener, digamos, en eliminar esa currícula que replica roles, ¿no?, en donde las mujeres se ven muy vinculadas a determinados roles, ¿no?, perdiendo sus derechos o la infinitud que tienen como personas, ¿no?, limitando sus libertades.
y más bien abordar el tema de que hombres y mujeres efectivamente tenemos iguales derechos, tenemos responsabilidades, que la violencia contra las mujeres es una situación histórica, que debemos erradicarla si queremos aspirar a un mundo más justo, si queremos también desarrollar una mejor calidad de vida, y que este problema no solamente también se da en determinados estratos sociales, si bien es cierto es más visible en determinados estratos sociales, la violencia contra las mujeres está a nuestro alrededor, está en el temor que tenemos de cruzar la calle, está en el temor que tenemos de tomar un taxi de ponernos la ropa solas, que nos guste. Está efectivamente en el temor de vestirnos como nosotras querramos, está en la negación a nuestros derechos sexuales y también reproductivos, está en una serie de situaciones que debemos combatir y debemos decirles a las autoridades que como garantes de la seguridad de las personas y también de las mujeres como personas con derechos, deben invertir en eliminar los roles de género, en combatir los roles de género y hablar de igualdad. Ahora, ¿vivimos todavía en una sociedad machista, crees tú? Sí, por supuesto, ¿no? La evidencia más grande del machismo es la violencia contra las mujeres, es las situaciones de acoso, es que aún no tengamos una ley integral contra la violencia contra las mujeres. En este país la violencia contra las mujeres no es un delito, ¿no? A diferencia de otros países de la región, todavía tenemos leyes de primera generación que se enmarcan dentro de lo que es la violencia. Comparativamente con otros países, ¿cómo estamos? Por ejemplo, en España, que tenemos la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Guatemala también tiene una ley integral de violencia contra las mujeres. En Ecuador está por discutirse. En Bolivia hay una ley contra la violencia hacia las mujeres y nosotros todavía estamos en el marco de la ley de violencia para combatir la violencia familiar, que no es que esté mal, está bien, porque hay grandes cifras, ¿no? Y efectivamente el ámbito familiar en un contexto de discriminación termina siendo bastante adverso para las mujeres, pero también es necesario abordar otros tipos de violencia y colocar una ley integral desde nuestro punto de vista que no solamente